Muy bien, estimados amigos, espero que me escuchen bien, que se vea bien. Vamos a iniciar con este estudio del día de hoy. Es muy puntual al respecto de las enseñanzas del maestro Serapis Bey, contenidas en un libro que se llama Reino de Bey. Justamente vamos a ver el aspecto del manantial de la fuente. Nosotros tendríamos que pensar en nuestra vida como un proceso de vuelta a casa, así como el agua que emana de un manantial busca en algún momento la meta final, que es, cuál creen que sea la meta final de una gotita de agua que emana de un manantial? El mar. Regresar al océano. Regresar al océano. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, si, si nosotros usamos esa analogía, podemos ir más allá para entender cómo nosotros tenemos que regresar a unificarnos con esa fuente de vida. Todo esto está en el texto Reino de Bey y es del maestro Serapis Bey. Entonces, si nosotros viéramos que desde un manantial en las montañas emana esa agua que va corriendo hasta llegar y formar parte de un río, y ese río pues lleva un cauce, pero ese cauce también puede estar obstaculizado en algún momento determinado por objetos, situaciones, si hay también algo que derive a una presa, pues no se diga, ¿verdad? Esa agua va a estar, esa gotita de agua va a luchar a lo largo de todo ese trayecto para poder llegar en algún momento determinado hasta el océano. Entonces allí es donde nosotros hacemos esta búsqueda completa y final al respecto de ello. Allí, ¿cómo podríamos utilizar este ejemplo de los ríos para entender mejor la importancia de la paciencia y la persistencia para regresar a esta fuente? Ustedes pónganse en el lugar de esta gotita. ¿Qué es lo que pensarían? Allí está Nilú. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que es regresar a la fuente de nosotros, que es nuestra presencia yo soy, ser esa gotita que poco a poquito conscientemente llegar a esa conciencia superior. Sí, sí, sí. ¿Y cómo verías ese proceso desde, no sé, allí, ustedes están muy cerca del agua en Quebec, donde tú estás, Anilú, pero Sí, piensa tú en una montaña o en un manantial, todo lo que tendría que realizar para llegar al océano. Es, digámoslo así, un trayecto, este, largo, tedioso, quizá, sin- ¿verdad? Depende, sinuoso, con subidas y bajadas. depende de muchas circunstancias. Así es, y así nosotros con el día a día también tenemos nuestros asuntos, pero poco a poco, como dices, sin bajarnos librar, del burrito hasta llegar a ver No te un día bajes vamos del burrito a hasta llegar. llegar a Belén. librar los obstáculos todos que se nos presenten. Sí, o sea, es que es muy interesante esta analogía que da el maestro Serapis Bey, porque allí nosotros podemos ver qué cualidades necesitaríamos para poder afrontar ese trayecto. ¿Cuáles parecen las cualidades que necesitaríamos para ir desde la fuente del manantial hasta llegar al océano? Perseverancia. La Perseverancia, Perseverancia. fe, la, Fe. la fe, fe de que un día llegaré, me parece bien. Eh, la paciencia, la paciencia, Elevar la nuestra, fuerza, La constancia. elevar nuestra conciencia, la constancia, la La voluntad. fuerza, la fuerza, sí, por La supuesto, disciplina,
Transformar nuestras propias vidas constantemente. La transformación de nuestra vida, El Hacer- amor que es regresar a nuestra fuente, ese amor. el querer, ¿verdad? Parar. Dicen las escrituras, por sobre todas las cosas, el querer por sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, es llegar a la fuente o llegar al océano por encima de todas las cosas. Yo como lo he ¿Esa pensado, presencia divina? yo como lo he pensado todo este trayecto eh, de estudios metafísicos, uno empieza a estudiar metafísica un día y ese día pues es casi, casi para anotarlo en el calendario. El día que inicias tus estudios de metafísica es como un día sagrado para tu corriente de vida que está en esa búsqueda de llegar a ese océano de la eternidad. Pero otro momento es cuando empiezas a facilitar o empiezas a dar charlas de enseñanza metafísica. Allí también viene otro proceso, otro día muy especial que casi, casi puedo decirte que es quizá más importante que el día de tu cumpleaños, ¿verdad? No por menospreciar tu cumple, pero el día en que tú empiezas a ser parte de esta corriente, digámoslo así, que va a llevar al océano universal esa vida, tu vida cambia completamente, porque dejas de ser una gotita que busca ir hacia arriba. Piensen ustedes en una gotita que está desubicada y quiere ir de regreso al manantial. Pues no, ¿verdad? Es una gotita, Como ir contra la corriente, ¿no? O sea, sería como sí, esa una parte. gotita exactamente que va, en lugar de ir agua abajo o ir al océano, está buscando llegar cuesta arriba. Y eso, por supuesto que no se va a poder, va a batallar muchísimo, no se lo va a disfrutar. eh, Prácticamente, pues ahí puede que se pierda todo, ¿no? Puede que se pierda. Entonces, esta, digámoslo así, carrera de vida, interior, es una carrera de fondo. Es muy interesante cómo en las Olimpiadas, que cuando vienen las Olimpiadas, la última prueba o la prueba más importante es justamente el maratón, 42 kilómetros, que representan la distancia que se ocupaban desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, justamente para avisar, ¿verdad? Era la conmemoración de eso y son esos 42 kilómetros y con eso se cierran las Olimpiadas. Pero piensen ustedes que todo esto, toda la vida metafísica, todo el estudio metafísico es una carrera de maratón. No son 100 metros. Los 100 metros tienes que tener mucha potencia, tienes que tener mucha masa, mucha energía para explotar, digámoslo así, y darlo todo en 100 metros, en 10 segundos. Pero la vida espiritual no es de 10 segundos, ¿verdad? La vida espiritual es una constante, es una carrera de maratón. Es Román. salir de ese Ah, manantial y permanecer en ese río. Ahí está Liberty, te escucho. Mira, yo quería comentar, me quedé pensando en la gotita y me viene como si nos quedamos como gotita, o sea, solos, sin unirnos al grupo que sería la corriente, quedaríamos así como que nos evaporaríamos. Es como cuando uno se pierde en el camino. Entonces ya cuando hay un grupo, ya cuando hay un estudio, entonces nos unimos a un río un poquito más grande y va, nos dejamos fluir ahora sí y toda la energía de todos pues va haciendo el río más grande hasta que llegamos al océano. Es Sí, lo que me quedé pensando en la gotita y dije, no, pues solita se evapora y se pierde. sí, estás meditando en eso. Y eso es justamente lo interesante de todo esto que estamos hablando, porque qué importancia lo que acabas de decir al respecto de los grupos. El grupo es justamente el conjunto de estudiantes y los estudiantes son gotitas que están avanzando en el camino conjuntamente, no por eso dejan de ser gotitas cada uno,
pero en realidad están buscando lo mismo y dices, ah, tú vas para allá, tú vas para la fuente, tú vas para el gran océano, yo también, ¿qué crees? Pues yo también, pues yo también, pues vámonos juntos y así nos hacemos más fuertes. ¿Y qué pasaría, verdad? Si nada más fueran 3 gotitas por ahí, pues obviamente es más poderoso que una sola gotita que dice Liberty, se puede evaporar. Imagínate que de pronto tengas mucho anhelo espiritual y de pronto te evapores nomás así. Pues no, ¿verdad? Eh, entonces el grupo te hace, digámoslo así, más fuerte, te hace que te desarrolles en ese camino, hace que avances, hace que puedas servir, que es muy interesante todo esto. A veces lo que hacemos en las ciudades donde se dan cursos de metafísica es que entre el grupo se vuelve el anfitrión del facilitante o de la enseñanza. Entonces el grupo recibe esa enseñanza y el grupo es el que hace la renta del salón, la limpieza del salón, el acomodo de sillas, digámoslo así, entre más puedas prescindir de otras personas o pagar por ese servicio, pues tú lo estás haciendo con tu energía. Entonces, entre más no solamente personas se unan al grupo, sino que más grupos se sumen. O sea, hay ocasiones donde los eventos se suma un grupo con otro grupo con otro grupo de diversos facilitadores y de diversas ciudades en ocasiones. Entonces eso se vuelve, imagínense ustedes, todo el esfuerzo concentrado de personas que están dando servicio o ayuda desinteresada, una actividad o están dando algo incondicionalmente. Eso es una energía muy poderosa, que esa energía se condensa, digámoslo así, y crea ahora sí que un como oasis, diríamos como un oasis en medio del desierto para que todo aquel sediento de la enseñanza pueda llegar a beber. Y entonces no solamente eso, allí es donde los maestros no les queda otra cosa que descender y hacer llegar su energía y su vibración y bendecir a todos los que allí se encuentran. Y eso es muy curioso porque lo que ocurre es que todo mundo siente esa vibración. Todos los asistentes a esa actividad sienten esa vibración allí. Entonces el poder del grupo ahora sí que es la conjunción de gotitas con un propósito conjunto, haciendo justamente pues este trabajo interior que corresponde a este pues oficio o esta evolución en conjunto. Entonces es muy bueno el ejemplo que acabas de dar, Liberty. Muchas gracias. Todo, dice el maestro Serapis Bey, que cada vez que un ser humano llega a conocer su corriente de vida, al descubrir el pulsante latido de la llama insustenta que está en su corazón y que es su conexión divina, entonces reverente y gozosamente realiza, reconoce y comprende la fuente de su verdadero ser. Nosotros, al reconocer esa fuente o ese manantial del cual hemos venido, entonces tenemos ese gran poder o ese gran don de ir consono con esa corriente. Esto es muy puntual porque hay veces donde uno pidió, más bien en todas las veces uno pidió porque no puede venir a tu vida nada que tú no pides. Entonces tú pediste a tu vida que te dijera cómo. Tú le pediste a tu vida el que un día se te presentara la enseñanza. Tú le pediste a tu vida que pudieras recibir o pudieras encontrar un grupo de estudiantes con el cual llevaras todo este estudio a cabo. Entonces la respuesta no se deja esperar y no solamente eso, la vida te lleva ahora por su caudal y la vida te lleva consigo para que tú puedas llevar a cabo ese esfuerzo
y tengas las herramientas. Lo que les estoy diciendo es muy, digámoslo así, es producto donde uno tiene que reflexionarlo en algún momento, pero si uno no lo reflexiona, pues no hay tampoco asunto. Esto, digámoslo así, se dice en las charlas para que unos también, unas personas puedan despertar en ese propósito interno. Entonces, es muy importante reflexionar sobre todo esto. Allí, ¿cómo podrías tú ver esto en tu propia vivencia? ¿Cómo comenzaste a estudiar metafísica? Uno llega a metafísica de manera muy sencilla, ¿verdad? Uno ve abierta la puerta y se mete al salón donde están las charlas o se suma a participar. Y siempre, ¿verdad? Uno cree que es el nuevo. Y dice, yo soy nuevo aquí. Y la realidad es que, pues la idea es que todos somos nuevos. Por supuesto, le ves ahí, ves uno ahí que va varias veces, pero en realidad todos estamos en esa novedad, todos estamos en ese caudal, en búsqueda de llegar a ese gran océano divino. Entonces, a todos nos, nos lleva esa corriente, y si todos seguimos en esa corriente, vamos a llegar por igual a esa vida o a esa fuente de vida que nos corresponde. Entonces, es muy interesante, y hay una recomendación que yo les haría, que es que siempre piensen en el primer día que entraron a estudiar metafísica y nunca se olviden de él. Que siempre recuerden cómo empezaron con estos estudios, que siempre recuerden en qué situaciones se encontraban, cómo andaban, cómo se veían, cómo pensaban, si es que pueden, no es que recuerden, sino que sepan justamente cómo sintieron la primera vez que entraron en metafísica. Y yo les he contado que en ocasiones, las primeras veces que yo llegaba a metafísica, yo me sentía como en un lugar seguro por fin. Y decía, no, pues ya, de aquí para el real, de aquí soy. Y sentía como si ya estuviera bendito solamente por haber llegado a metafísica. No había, digámoslo así, ya había recibido manifestaciones en mi vida, pero la primera vez que encontré un grupo de metafísica dije, ah, mira, aquí ya encontré la puerta del cielo, ya encontré la puerta dorada, que tiene ya saben, todos los perdones de todos los errores, que ya tiene todas las bendiciones, que tiene todo así por delante tuyo. Y entonces me quedé con eso, eh, pues como estaba chavillo, ¿verdad? Yo le decía, me atreví a decírselo a eso a un estudiante que andaba por ahí, le dije, oye, es que pues nosotros ya estamos bien, como bien a salvo con metafísica, y me preocupan las personas que no tienen metafísica. ¿Cómo le hacen para vivir? O sea, hay que llevarles esto. Y esa persona como que no le gustó mucho que yo le dijera que me sentía a salvo, o que sentía que había llegado a ese punto, porque pues me volteó a ver así como, ¿qué estás diciendo, muchachín? ¿Verdad? Y y lo que pasó fue que esa persona pues no siguió estudiando metafísica. Y en realidad ahí está el punto. Una persona, dice el profesor Rubén Cedeño, que una persona que se va de estos estudios, en realidad es que nunca estuvo. ¿Me entienden? O sea, como que en realidad nunca le entendió, nunca le agarró la onda, pues. Y al revés, ¿verdad? El que persevera alcanza, y el que persevera es que siempre perteneció, incluso antes de que llegara a metafísica, ya era metafísico, o sea, ya estaba en este flujo o en esta corriente de vida divina. Entonces, las recomendaciones de esta noche son justamente que nos pongamos en este sentido metafísico, digámoslo así, en esta corriente de vida, que nos pongamos en este flujo, sabiendo, número uno, que es una carrera a largo plazo, que es, digámoslo así, es un producto o es una fuente
o es una, pues sí, es una vertiente a largo plazo la que nos va a llevar y que hay que desarrollar el don de la paciencia, que la paciencia es la ciencia de la paz. Número dos, que hay que sumarse, ¿verdad? Hay que agruparse, hay que sumarse a otras gotitas. Justo cuando nos llegue el momento, ¿verdad? Cada quien decidirá cuándo se agrupa para llevar este propósito común con otros seres de la mano y formar parte de ese caudal. Y de ese modo, en este tercer punto, perseverar y alcanzar y, y reconocer ese proyecto a largo plazo de llegar a esa fuente divina. Entonces, y nunca olvidar el manantial del cual emanamos, nunca olvidar cuál fue la primera vez que nosotros tocamos base metafísica, no olvidar esa primer momento en que uno gozó metafísica o la disfrutó, porque eso es justamente de lo cual uno requiere, ¿verdad? Su origen, el manantial, la conjunción con otras gotitas y la fuente en este agrupamiento. Y el tercero, pues es perseverar y saber que esto es una carrera de fondo, que es, como diríamos, como un maratón. Entonces, esa es la reflexión que teníamos preparada para el día de hoy, basados en las enseñanzas del maestro Serapis Bey. Si hay alguna duda, aportación, es momento de realizarla. Si no, seguiremos con más de estas propuestas de enseñanza, de reflexión que nos da el maestro y seguiremos con la próxima charla seguiremos con esta sabiduría hídrica, ¿verdad? Esta sabiduría que nos da el agua para meditar en nuestro curso de vida metafísico. Pásenla muy bonito y nos vemos muy Ay, pronto, si les Román. parece bien. Nos vemos. Gracias, padre. Gracias, Román, Román. Román, no te vayas. Gracias, mi libertad.